Vamos con la siguiente ponencia del doctor Igor, que es acerca de los fenómenos sensoriales en el TOC. Vamos. Vamos a ver. Álvaro es curioso sobre el fenómeno sensorial. ¿Qué sabemos de fenómenos sensoriales? Bueno, acá hay un rotero. Vamos a hablar sobre la definición, contextualización, algunos subtipos de fenómenos sensoriales, cómo avaliar los fenómenos sensoriales. Hay instrumentos propios para eso. Algunas correlaciones clínicas que suelen aparecer en la práctica y algunas implicaciones para el tratamiento. Bueno, ¿qué es un fenómeno sensorial? Nuevamente acá lo mismo. Tenemos en el TOC las obsesiones, las compulsiones que constituyen el núcleo psicopatológico. Pero para mí el fenómeno sensorial debería ser una parte del núcleo. Es un fenómeno nuclear diferente, diverso de las obsesiones y diverso de las compulsiones. Diferentemente de lo comportamiento evitativo, que es una consecuencia. Diferentemente de los rituales mentales, que quizás sea un tipo de compulsión. Pero fenómenos sensoriales son nucleares, son como que síntomas nucleares. Sugerí a profesora Seiza que hiciese un análisis factorial con todos los subtipos de síntomas obsesivos, incluso los fenómenos sensoriales, para ver o qué pues suele aparecer acá. Bueno, fenómeno sensorial son sensaciones corporales que muchas veces me elevan a comportamientos repetitivos. No solo los pacientes con TOC tienen fenómenos sensoriales, nosotros tenemos sensorifenómeno. Por ejemplo, si peso para que no pisquen los ojos, no pisquen, seguren abiertos, no pisquen, no pisqué. ¿Por qué pisqué? Porque sentí una quemación, un fuego, algo, el lacrimeché incluso. Esto es una sensación corporal. Algunas personas sienten las articulaciones, las juntas, medio que trancadas y tienen que hacer un movimiento abrupto para soltar las juntas. No sé cómo se dice en español, pero juntas, hombros, todas las articulaciones del cuerpo tienen que esas sensaciones. Hay personas que sienten la piel seca, el labio seco y tienen que hidratar a toda hora. Son fenómenos sensoriales que tenemos, pero son para nuestra protección. Existen para nuestra protección, no siempre son patológicos. Pero cuando la sensación no es confortable, causa algún tipo de sufrimiento, son experiencias no agradables, bueno, entonces podemos pensar que tal vez sea patológica. Pero para que consideremos patológica, hay que tener algún tipo de prejuicio o no hay ningún tipo de estímulo, no hay ningún tipo de gatillo, no sé, trigger. No hay gatillo para que aconteça. Usted pisca y continúa sintiendo la quemación. Entonces, es diferente de un fenómeno sensorial para nuestra protección, para protección de nuestro cuerpo. Conceptualmente, fenómenos sensoriales en el TOC son como que urgencias premonitorias, como si fuesen sensaciones que anteceden algo desconfortable, una sensación que me hace pensar así, wow, tengo que hacer algo porque está muy malo acá, tengo que hacer algo, ya sé, qué alivio, pasó. No hay una conexión entre lo que siento en el cuerpo y lo que tengo que hacer para el alivio. Esto es algo extraño, bizarro, diferente, no sé. Muchos pacientes no saben cómo describir. Si no preguntamos, no nos dicen porque acham que están locos. No, esta es locura, no voy a decir. Imagine un paciente que no tiene obsesión y lee en el Google o qué es TOC.
pensamientos, bla, 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 bla. Oh, no tengo pensamientos, pero lavo las manos, pico en un pie solo parado horas y horas porque tengo una sensación ruin, mala sensación, pero no está escrito en Google. Entonces no tengo toque. Tengo otro tipo de locura, soy loco, no voy a decir para ninguno. Sensación de, hay algunas sensaciones, algunos fenómenos sensoriales que no tienen traducción en portugués. Bueno, just right. Tengo que hacer hasta que siento que está bien. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es cuando vamos a poner el cuadro, picture, na pared, ¿no? Tenemos que alinear para ficar bien. Alineamos hasta que fique bien. Nos quedamos más lejos. Oh, no, está un poco torto. Vamos lá, agitamos. Esto es un fenómeno sensorial visual. Pero esto es ok. Para los pacientes nunca va a estar bien. Él tiene esa sensación hasta que la pase espontáneamente. Puede durar 2 minutos, 20 minutos, 2 horas, 2 días. No pasa nunca. Vamos adelante. Bueno, uno de los padres del fenómeno sensorial es James Lackman. El otro es David Pauls, que asociaron fenómenos sensoriales con el TOC por primera vez. Antiguamente era asociado a los fenómenos ticosos, el tic complejo, tic simples o incluso trastorno de Tourette. Bueno, entonces, si tengo una obsesión, puedo tener pensamientos automáticos distorcidos. Este es un modelo cognitivo bien conocido de TOC. Esos pensamientos automáticos distorcidos suelen acontecer debido a creencias disfuncionales. Entonces, activan como que miedo o ansiedad y me llevan a lograr las compulsiones, los rituales, las evitaciones. Este es modelo cognitivo clásico. Pero, ¿dónde entra el fenómeno sensorial acá? El fenómeno sensorial puede acontecer debido a un contexto, a un estímulo externo o interno y directamente me lleva a compulsiones o rituales o comportamientos repetitivos, incluso evitaciones. No incluye nada cognitivo en su ocurrencia, pero la consecuencia de ello pueden ser pensamientos automáticos distorcidos, como no voy a conseguir, no consigo controlar. Esto puede estar asociado con síntomas depresivos más graves, por ejemplo. No consigo controlar. Si es un pensamiento, consigo controlar. No pienso. Los pacientes acham que consiguen controlar los pensamientos. Nosotros achamos que conseguimos controlar los pensamientos, pero usted no consigue. No piensen en un plátano. Controlar un pensamiento, no pensar en un plátano, pensar en plátano. Todos pensaron. Entonces, los pacientes piensan que consiguen controlar. Nosotros como humanos pensamos que conseguimos controlar los pensamientos, pero yo creo que no. El cerebro piensa solito. Nosotros no controlamos. Imaginen cuando yo tengo una sensación que es verdadera, yo siento, pero no está, por ejemplo, en mi diafragma. Oh, siento mi diafragma como teniendo una contracción. No está acá. El diafragma no está contrayendo. La sensación está acá. Es un fenómeno sensorial, pero no hay estímulo verdadero exteroceptivo, interoceptivo o propioceptivo. Es una información sensorial, no sabemos a dónde exactamente, pero muy probablemente incluye el córtex parietal. Es una activación errónea, errada, exagerada de nuestro córtex sensorial. Esto puede llevarme a pensamientos distorcidos como le dijo, no voy a conseguir, lo siento, no es mi imaginación, o entonces, bueno, si es mi imaginación,
estoy realmente loco. Entonces, las obsesiones llevan clásicamente a compulsiones. Tenemos el TOC. Los fenómenos sensoriales están clásicamente asociados con TIC, ¿no? Con trastorno de Tourette, por ejemplo, pero el fenómeno sensorial también puede llevarme a compulsiones, entonces a lograr las compulsiones. Acá tenemos todo un circuito que explica cómo algunos hábitos pueden se formar debido a los fenómenos sensoriales. Yo tengo una paciente, aproximadamente 60 años, que ella siente en este dedo, la punta del dedo, una secura intensa. Y ella pasa todo el tiempo moldeando la punta del dedo así. Una vez que otra. Ok. Para contar la moneda, los dinero, ok. Pero a todo tiempo, en cuanto hablo con usted, yo siento la secura y tengo que ficar hidratando con mi saliva. En vez de tonar la saliva para el latino, para la pesquisa, no. Fico hidratando el dedo con la saliva. Entonces, paso tiempo. Es muy angustiante para nosotros hablar con ella, porque ella pasó tiempo todo así. Rodrigo, estoy pensando, me caso o me separo, si tengo hijos o no, y paso todo el tiempo. Pero cuando se pregunta, ¿por qué hace? No hay más secura, pero hay un hábito, se tornó un hábito. Es más difícil quebrar el hábito que se inició por una sensación que nosotros llamamos de fenómenos sensoriales. Bueno, acá hay dos personas, como lo ha dicho James Lackman y David Pose, que iniciaron los estudios de fenómenos sensoriales en el trastorno obsesivo compulsivo. Pienso que hay circuitos específicos que pueden dar informaciones muy importantes sobre el fenómeno sensorial, especialmente el circuito sensorio-motor, es el verde, es número 2, e incluye algunas áreas bastante interesantes, como la área motora suplementar, que clásicamente ha sido uno de los focos de la estimulación magnética transcraniana, no solo para síntomas sensorio-motores, más incluso para obsesiones y compulsiones. Bueno, hay varios subtipos de fenómenos sensoriales. Voy a clasificación propia, no hay nada en la literatura, pero hay sensaciones exteroceptivas, si usted recuerda las aulas de anatomía, exterocepción, incluye algunas percepciones corporales, receptores de frío, de calor, receptores de dolor, son algo más externos, pueden ser visuales, auditivos, táctiles o térmicos, incluso la dolor. Hay sensaciones propioceptivas que incluyen nuestra capacidad de sabermos a dónde estoy. Cuando usted va a un neurologista, le pide que hace aquel examen índex nariz. Con los ojos abiertos es fácil, pero tiente con los ojos cerrados. Cierren los ojos y tiente a hacer. Muy engrasado. Filma. Take a picture. Entonces, la posición del cuerpo, la posición de los órganos son propiocepciones, porque nosotros sentimos dónde están las juntas, las articulaciones como están. Para subir la escalera, tenemos que tener una propiocepción muy buena, así como la exterocepción. Para subir la escalera en el oscuro, solo con una propiocepción adecuada. Va sintiendo dónde está la escalera, degrado, y sube. Bueno, y las interocepciones o las sensaciones interoceptivas que incluyen sensaciones internas. Por ejemplo, las náuseas, náusea, en español es náusea, ok, náusea, cólica, cólicos, el dolor cólico, las mujeres saben bien que estoy hablando, de las personas que tuvieron algo en el riñón, cálculo renal, saben bien que es un cólico. Así como la hambre,
La sed, lo cansancio, lo estrés, son sensaciones internas. Estas pueden estar aumentadas en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. ¿Caimbras? Bien. Pero acá en el TOC no hay estímulo real. Hay la sensación, pero no hay un estímulo real. Entonces, diferencia los fenómenos sensoriales saludar para protección de nuestro organismo del fenómeno sensorial patológico que ocurre en pacientes con tics o en pacientes con TOC. Tic-toc to head, tic-toc to head. Almost a song. Bueno, ¿cómo evaluar? La doctora María Conceição do Rosario, que está acá presente, junto con otras personas, construyeron un inventario que evalúa muy bien los fenómenos sensoriales. Es longo, no es corto, pero toma como que 30 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Si usted no están familiarizados con fenómenos sensoriales, va a tomar más tiempo. Pero si están familiarizados, 30 minutos. Está dividido en dos partes. Un inventario con todos los fenómenos sensoriales posibles y sus subtipos, y después una escala para avaliar la gravedad. Está validada en portugués e inglés. Bueno, en español, ¿César? ¿Not yet? Ainda no. Bueno, entonces, no ouvi, pero tudo bem, concordo. Japonês, inglês e português. Que estranho. E casi em persa. Estão a publicar uma pesquisa em persa, sí. Bueno, entonces está dividido en dos partes. Una lista de fenómenos sensoriales con sus subtipos y la gravedad, que básicamente el tiempo consumido por los fenómenos sensoriales, el desconforto que es causado, se causa algún tipo de interferencia en la vida. Y complementariamente a preguntas que comparan la importancia de fenómenos sensoriales a las obsesiones para que se logre las compulsiones. ¿Qué es más importante para que logre la compulsión? A, fenómeno sensorial. B, obsesión. C, los dos. Y también si después de lograr la compulsión debido a un fenómeno sensorial, si hay algún tipo de alivio, si hay algún tipo de... imagine que están locos para espirrar, después que consiguen, da un alivio, o tose, algo así, o ir al baño, apertado para ir al baño, después que logren, alivio. Bueno, acá, algunas correlaciones clínicas. Fenómeno sensorial sí, está asociado con Tourette síndrome, con la trastorno de Tourette, pero en pacientes con TOC también puede acontecer. Pero siempre que el paciente o algún familiar del paciente tiene algún tipo de tic o Tourette, los fenómenos sensoriales van a estar más probablemente presentes do que en TOC puro. O sea, un paciente con TOC que tiene fenómeno sensorial, esta presentación psicopatológica puede tener una asociación más cerca de los tics, que son fenómenos más dopaminérgicos que el TOC clásico. Entonces, da una información complementar sobre la probabilidad neurobiológica del trastorno obsesivo compulsivo. Otra asociación clínica, bueno, este estudio envolvió la dataset, los bancos de datos del Consorcio Brasileño de Pesquisa en TOC, y nosotros encontramos 65% de los pacientes, de 1000 pacientes, 65% presentaban algún tipo de fenómeno sensorial. Entonces, yo como clínico, si no cuestiono a mi paciente con TOC, si él tiene fenómeno sensorial, hay alguna cosa errada con mi educación médica.
tengo que preguntar. De cada 3 pacientes con TOC, 2 presentan algún tipo de sensorifenómeno. Tengo que presentar. Es muy importante. Y la más frecuente son la sensación de just right, que tengo que hacer hasta que fique bien. No hay una duda, no hay un pensamiento. Lo siento que tengo que hacer hasta que fique bien. O sensaciones físicas también son muy presentes, como quemaciones, sensaciones musculares. Para nuestra felicidad, la mayor parte de los pacientes dice que las obsesiones son más importantes que los fenómenos sensoriales para para lograr las compulsiones. Solo 17% de los pacientes han dicho que los fenómenos sensoriales son más importantes que las obsesiones. Bueno, acá nosotros medimos la gravedad del fenómeno sensorial. De modo general es una gravedad moderada. No es tanto en el pasado cuanto actualmente, realmente es moderada. Bueno, acá cuando nosotros comparamos los pacientes con TOC, con fenómeno sensorial y sin fenómeno sensorial, tenemos algunas diferencias. Comparamos 650 pacientes con fenómeno sensorial con 350 pacientes sin fenómeno sensorial. Y después de una regresión logística, lo más importante fue que los pacientes con fenómenos sensoriales en general tienen más síntomas de simetría. La dimensión de simetría es más grave y más prevalente que las otras. Y también la decontaminación de limpieza, pero solo la presencia, no la gravedad. Hay más comorbidad con trastorno de Tourette, confirmando muchas hipótesis previas, y la historia familiar de tics. O sea, paciente con TOC, tenemos que preguntar también sobre la historia familiar. Creo que todos preguntamos historia familiar de TOC, pero tal vez tengamos que cuestionar también sobre la historia familiar de tics, porque pueden ser bastante importantes. Este contexto clínico me hace pensar en un neurocircuito tal vez más dopaminérgico para la ocurrencia de este tipo de TOC. Esto puede implicar en otras condiciones terapéuticas. La presencia de fenómenos sensoriales también está asociado, con mayor prevalencia de eventos estresantes de vida. O sea, los pacientes con fenómenos sensoriales presentan más estrés en la vida que las otras personas. También tienen una menor capacidad de insight. Estaba conversando con Álvaro previamente. Si tengo un pensamiento, me parece más fácil darme cuenta de que esto no hace sentido, es real, no es real. Pero cuando tengo una sensación, no la dudo. Si usted tiene dolor, tiene dolor. ¿Cómo tengo un dolor que no es un dolor? Es como los pacientes con un dolor crónico, que muchas veces no hay más la historia, no hay más la presencia de un estímulo real, pero la sensación es real. Entonces, para mí hace sentido que esté asociado con niveles más bajos de insight. Está asociado con la presencia de déficit de atención e hiperactividad cuando hay comorbidad con pacientes con TOC, y principalmente en pacientes con TOC de inicio precoz también. Varios artículos mostrando la relación o asociaciones clínicas o importancia clínica de fenómenos sensoriales en pacientes con TOC. Pero, ¿cuáles son las implicaciones del tratamiento? Bueno, Roseli Chavit, de San Pablo, también ha estudiado a características clínicas asociadas con respuesta a tratamiento en pacientes con TOC. Y pasmen, los pacientes con fenómenos sensoriales responden
un poco menos, pero responden bien a clomipramina. ¿Por qué clomipramina? Bueno, tenemos que entender un poco mejor. Especialmente pacientes que hacen sinergismo con otras medicaciones, responden bien a bajas dosis de neurolépticos, agentes dopaminérgicos. Pero hasta ahora no tenemos una evidencia específica de tratamiento para fenómenos sensoriales, algún tipo de medicación o terapia específica para fenómenos sensoriales. Lo que sabemos es que cuando tratamos el TOC, muchas veces el fenómeno sensorial se reduce, pero si no intentamos hacer algo específicamente para el fenómeno sensorial, puede ser un factor de riesgo para que el paciente recaiga o que los síntomas vuelvan gravemente. Bueno, entonces fenómeno sensorial, en mi opinión, por lo menos, es un fenómeno nuclear, psicopatológico nuclear del trastorno obsesivo compulsivo. Es altamente prevalente en lo TOC. Puede ser, yo pienso que sí, hay una neurobiología distinta para que ocurra, especialmente dopaminérgica. Probablemente hay una interferencia importante del fenómeno sensorial en el tratamiento convencional que nosotros usamos y espero que podamos en breve desenvolver tratamientos más específicos para este síntoma tan malo que es el fenómeno sensorial y que nosotros intentamos entender. ¿Cómo es la genética, por ejemplo, del fenómeno sensorial? No tenemos información, o si tenemos, muy poca. Entonces, gracias por poder estar aquí hablando mi portuñol, españolés. Vamos a ver si hay preguntas o no. Muchísimas gracias, doctor Igor, por la ponencia tan interesante. ¿Alguien en el auditorio tiene alguna pregunta? Sí, Erika. Vou descer para ficar mais perto aqui. I'm going down to get closer. Buenas tardes, doctor. La verdad es que tenía mucha emoción de ver su ponencia. Oh, gracias. Quería preguntarle dos cositas. La primera es que, por ejemplo, me he topado con pacientes que tienen ansiedad generalizada y simplemente a veces son sensaciones que tienen y que les sudan las manos y eso. ¿Un fenómeno sensorial puede volverse una obsesión? Sí. ¿Sí? No volver una obsesión. Puede traer como consecuencia una compulsión. Ok. Entonces, fenómeno sensorial es distinto de las obsesiones, que son fenómenos más cognitivos. Pero fenómenos sensoriales son transdiagnósticos, no ocurren solo en TOC. Pueden Yeah. ocurrir en otros trastornos diagnósticos como la ansiedad, la depresión, como las somatizaciones, por ejemplo, dolor crónico, puede acontecer. Es un fenómeno transdiagnóstico, pero es más prevalente en TOC, en tics, Okay. trastorno de Tourette, en TOC, do que en nosotros, otros trastornos de ansiedad, por ejemplo. Y una última pregunta. Por ejemplo, en cuanto al... Hay veces que yo he tenido pacientes que me dicen, alguien movió la silla y yo escuché como que era algo que me da miedo. ¿Puede ser un fenómeno sensorial? ¿Cómo? ¿No? Explíqueme mejor. Por ejemplo, yo tuve una paciente... Sí, una premonición. Ajá, premonición, Algo como que algo fuera a pasar. medio espiritual, algo Sí. tipo como déjà vu o jamais vu. Sí. Bueno, no los fenómenos sensoriales que estudiamos, pero es una sensación corporal, pero no sé explicar. Por ejemplo, ahora me lembré cuando una persona con pánico tiene una despersonalización, una desrealización, ella siente, pero no es lo mismo que estamos hablando acá. Okay. Entonces, no sé si jamais vu o déjà vu se puede ser clasificado como un fenómeno No sensorial. Buena pregunta, voy a estudiar. Okay. Ceisa, Gracias. help me, ayuda. ¿Puede traducir? Quem? There was someone that was translating. Oh, sí, puede traducir, por favor. Está aquí. The name fenómenos sensoriales no es bueno en portugués y no es bueno en español.
pero es la traducción de sensory phenomena from the English, Ah, sí. right? And the definition is these are either physical or mental sensations or perceptions that happen before or during the occurrence of repetitive behaviors. Ah, So it's that's during the difference. occurrence of repetitive behaviors. De acuerdo con esto, No. No. So it's important to mention that because the USP SPS, the University of São Paulo Sensory Phenomena Scale, it was used more for OCD patients and Tourette syndrome patients, but it can be used also for hair pulling Ajá. because there is Yes. many patients with hair pulling, they describe a physical sensation that either Yes. the place is burning or And I is need to- it's itching. There is something physical. Uh-huh. And then they pull the hair, or they have to choose the hair that has a specific texture. Ajá. So that one they will pull. So it can be used for skin picking. Yeah. So OCD, Tourette, skin picking, hair pulling. What are the Body other? body dysmorphic disorder. A body dysmorphic disorder. Yes, if they do something more Yeah, like- related to the body. Yes, Yeah. very severe cases. With Yes. very low insight. So they are related. It's either sensation, physical, Mhm. and or mental sensations that happen before That's the. or Ah, sí, during tengo que traducir. or after the occurrence of repetitive behaviors. And just one thing, like for anxiety. Oh, sí, un Sí, poco. no, entonces finalmente son todas las sensaciones, ¿no es cierto?, físicas que ocurren o percepciones que ocurren durante o después de la realización, o antes, durante o después de la realización de finalmente algún reforzador negativo, de alguna compulsión, de algún comportamiento repetitivo. En realidad es como antes, durante o después. Antes o durante. Ah, no después. Después Ah. alivio. Ah, sí, claro. Después puede ter el just right Sí, feeling. sí. Ah, ya. Now I'm just right. Por, Now ejem- I'm okay. por ejemplo, Ahora estoy okay. Sí, Ahora pero es está solamente- todo perfecto. y siempre es temporario, después va a temporario, volver. Porque después vuelva Exactamente. la misma Sí. mala sensación. Quizá puedo dar un ejemplo de un paciente, ya, es cortito, un paciente que está obsesionado con el tema de contagiarse de rabia, ¿ya? Entonces, rabia, ¿conoces sí, de los murciélagos? No. No, la rabia, how do you say rabia in English? Rabia. Yeah, it's like from the bats, you can get bit and you get this virus. Oh, raiva. Raiva. Yeah. É, que você pega quando você é mordido por cachorro. Sí, sí, ya. Entonces, de noche, en la calle, él siente que le cae orina de murciélago. Y él siente la orina. Entonces, lo que hemos hecho en el tratamiento es sentir esa orina y habituarse a esa sensación de orina o tolerar el malestar de que esté cayendo esa orina. Y finalmente lo que ha ocurrido es que después de 15, 20 minutos, esa sensación comienza a disminuir. Sí. TOC, sí. Hay varios tipos de sensaciones que yo realmente no sé si se puede clasificar como fenómenos sensoriales. Por ejemplo, en el paciente con estrés postraumático, que vive la sensación del abuso o algo, no es o que consideramos acá como fenómenos sensoriales, pero es una sensación física que no entra en el concepto de fenómeno sensorial de TOC, de TIC. O así como jamais-vu, déjà-vu, despersonalización, son alteraciones sensoperceptivas, pero que no son exactamente fenómenos sensoriales. Estos fenómenos sensoriales son más just right, So urge. we have the physical sensory phenomena, que es una sensación de quemor o ardor o pinicada,
It's like panicking. Una picadura. Una picadura en la piel. Entonces son físicos. O una sensación músculo en los músculos. También puede ser desde la barriga, in the belly. Like there is something that it's bothering you, and because of this sensation, you have to do something. There is just one more thing. The USP-SPS, the original scale, we included one last part about hypersensitivity, because many OCD patients, especially children and adolescents, they are very sensitive to noises. So they are here and they can listen to the clock ticking on the other room, or to tactile sensations. So they have to pull the hair until they feel a sensation that everything is very tight, or noise, or smell. So they are more sensitive to smells than other people. So we included this other part that's called hypersensitivity, but we did not include this into the main sensory phenomena profile, because it had not been described before. The other important thing, la otra cosa mucho importante de decir es que la escala es gratuita. No precisa pagar nada para usarla. Solo solicitamos que entre en contacto antes de usarla para hablar de las definiciones, cómo usarla, cómo preguntar al paciente para no aplicarla de una forma equivocada. Es la única cosa que solicitamos, pero es gratuita, completely free. So anyone can use it, okay?